37 millones de unidades vendidas. Yo he tenido 13 de ellas, del Volkswagen Golf. El superventas en Europa que ahora se renueva en esta versión 8.5. Se renueva para corregir unos errores casi incomprensibles de la octava generación que han mermado sus ventas hasta el punto de que ya no es el Volkswagen más vendido en Europa, ni siquiera es ya el coche más vendido de Europa. Pero esta edición viene para corregir muchos errores, entre ellos el precio, mucho más competitivo a partir de ahora. Así que, si quieres conocer si este compacto sigue siendo el mejor del mercado, quédate aquí en Soy Motor. Este es el canal de Soy Motor Coches, con el patrocinio de los cargadores fabricados en España V2C. Muchos os habréis quedado alucinados con esas 13 unidades, pero tiene algo de truco, y es que muchos de ellos han sido clásicos. Por ejemplo, 4 Volkswagen Golf Cabrio que se han entrado y salido de casa por diferentes cosas, 2 Golf de la serie 2 GTIs, un GTI y un 16 válvulas, 2 o 3 Golf de tercera generación, un cuarta, y 3 de la quinta generación, un coche que tiene mucho que ver con este, porque a partir del quinta el coche se convirtió casi en un modelo todavía más premium. Quinta y sexta compartieron chasis, como el séptima y el octava comparten también todo el chasis y la dinámica, aunque ha habido muchos cambios en la octava y aún más de los que esperábamos en este 8.5, en esta renovación que ha llegado 4 años después del lanzamiento. Estéticamente no hay demasiados cambios, realmente aparece una línea de luz en muchas versiones, un logotipo iluminado en muchas versiones y esa parte inferior de la parrilla un poquito diferente, digamos, con una boca algo más ancha. Ha cambiado algo en las luces en el interior, que ahora son multi-LED en casi todas las versiones, y en el entorno del coche poco más, apenas las luces traseras y una nueva gama de llantas. He contado hasta 20 diferentes, pero muchas de ellas están en las versiones deportivas. Y es que una de las cualidades del Golf ha sido siempre la posibilidad de que el cliente pueda elegir mucho. 12 colores, 12 mecánicas, 20 tipos de llantas y 2 carrocerías, 5 puertas y familiar. Ya no existe el 3 puertas desde hace tiempo, desde la generación 7, y tampoco existe, desafortunadamente, ni el Cabrio ni el Golf Plus, aquel Golf Sportvan que tuvimos durante una temporada. Sí que sigue existiendo el Touran monovolumen, que sigue vendiendo muy bien, pero ahora mismo el Golf es el centro de la oferta y seguramente Volkswagen busca con estos cambios que vuelva a convertirse en el más vendido en Europa de su marca. Os decía que los cambios en el diseño no han sido muchos, se reducen sobre todo en la parte trasera a este nuevo piloto posterior con luces que podemos jugar con ellas y hacer diferentes bienvenidas o diferentes patrones según la versión de la que estemos hablando. Aquí os voy a descubrir una cualidad que a mí me gusta mucho del Golf, y es que no es un coche muy largo. Con 428 vamos a sorprendernos porque el interior sigue siendo realmente uno de los mejores de su clase por amplitud y por calidad. Decía al principio que Volkswagen cometió algunos errores en el Golf de octava generación, muy bueno en casi todo, pero en el interior algo falló. Y fallaron 2 cosas. La primera, esta pantalla multimedia. Ahora es mucho más fácil, pero cuando salió este modelo tenía un software y un hardware diferente, una pantalla un poco más pequeña y, por ejemplo, cambiar la temperatura era realmente difícil, tenías que ir a varios menús. Cambiar la emisora de radio te obligaba a entrar a varios menús. Elegir la temperatura tenía aquí unas barras, que todavía las tiene, pero que no estaban iluminadas por la noche. Y esto en Alemania, por ejemplo, donde en invierno hay muy pocas horas de luz, era muy criticado porque no veías si estabas subiendo o bajando la temperatura. Ahora no solo lo ves por la noche, sino que además hay un pequeño sonido que nos indica que lo estamos tocando. Así que ha mejorado mucho, no estamos ante la mejor de su categoría, pero por lo menos ahora nos hace bastante más caso que antes y ha mejorado mucho la conducción. ¿Por qué? Porque aunque está claro que frenar, que estabilidad, que confort, que todo eso es importante, hoy en día, francamente, la principal herramienta que utilizamos es esta. Cuando nos llaman por teléfono, cuando queremos buscar una emisora de radio, cuando queremos cambiar el climatizador, etcétera, tenemos que hacer uso de una pantalla que, si no va bien, la verdad es que es un poco pesadilla de cara a la conducción. Segunda cosa donde Volkswagen ha mejorado netamente este coche, los botones del volante. De nuevo se puso una superficie táctil que la verdad es que no era muy del gusto de los usuarios porque era muy compleja de utilizar. Aquí vas mirando la carretera y sabes que subes o bajas el volumen, que cambias la radio o que le das al set del control de la velocidad. No es tan difícil hacerlo. Incluso vas
tocando con el dedo, solo con la yema del pulgar ya sabes exactamente dónde está el botón que estás tocando. Algo que antes no ocurría y que este Golf 8.5 ha mejorado bastante. Se mantienen muchas cosas alrededor del coche. Tenemos aquí la palanca, tenemos el mando táctil de las luces, tampoco me gusta mucho, pero se ha mantenido. Y tenemos muchas piezas de negro piano que tampoco son las que más me gustan, la verdad. Yo creo que Volkswagen tendría que haber actualizado un poquito más esos detalles. Pero desde luego conducirlo ahora es mucho más atractivo que antes. Me encanta el Golf por esto, por las plazas traseras. Me parece uno de los coches familiares más desconocidos del mercado. Ahora que todos compramos sub, crossover, coches más altos, descubrimos de nuevo que el Golf es un coche perfecto para viajar 3 o 4 personas. Yo lo he utilizado muchos años con 3 personas, un Golf de la quinta serie con menos espacio que este, y la verdad es que sin ningún problema. Aquí, por ejemplo, el asiento no solo está a mi medida, está a 1,89 de altura, se viene hacia atrás porque este coche tiene bienvenida del coche o digamos cuando abres la puerta la regulación eléctrica viene hacia atrás para poder entrar y salir mejor del coche. Es decir, este asiento está más atrás de lo que toca para mi altura y yo aún así aquí voy perfectamente, mucho espacio debajo de las piernas, bolsas para poder poner teléfono móvil, tablet aquí debajo, agarraderas, percha, salidas de aire muy importantes cuando vas aquí con niños, control de temperatura, es muy raro que un coche de esta clase tenga climatizador trizona, 2 tomas USB y un reposabrazos con 2 posabotes. Sobre todo me gusta la altura y me gusta que no vas encajonado. Y este es el mejor compacto para viajar. Yo creo que hay mucha oferta en el mercado, pero ninguno ofrece este espacio en las plazas traseras que convierte al Golf en un coche mucho más familiar de lo que pensábamos y además en una alternativa clara para los que no queremos o para los que no quieren un SUV, bien sea por tamaño, bien sea por precio o bien sea por conducción, ya que no tiene nada que ver cómo afronta una carretera de curvas un coche compacto como este con un coche mucho más alto, más pesado y con el peso situado en la parte más alta de la carrocería. Buenas y malas noticias cuando hablamos del maletero del Golf. Las buenas, 380 litros de capacidad, que es más de lo que pensamos y que además cunden bastante porque es un maletero bastante ancho y bastante profundo, bastante largo en la parte interior. Además, como el Golf es un coche bastante cuadrado en cuanto a lateral y techo, cuando abatimos los asientos tenemos prácticamente 1.400 litros y caben muchas cosas que yo he podido comprobar muchas veces. Las malas noticias, este modelo, esta unidad es el híbrido enchufable y tiene solo 270 litros. ¿Por qué? Porque hay una batería de nada menos que 19,7 kilovatios hora de capacidad que ocupa toda la parte inferior del maletero. ¿El resultado? Pues un maletero no muy grande que tiene la misma superficie que el maletero convencional pero que no tiene la misma capacidad. Estamos en Ciudad, el sitio donde mejor se disfruta esta versión que estoy conduciendo, el nuevo híbrido enchufable que tiene una autonomía homologada de 141 kilómetros. Es casi lo que tenía el primer Golf eléctrico, el e-Golf de la 7ª generación, yo creo que homologaba unos 210. Está lejos, pero está cerca realmente, porque aquí tenemos además un motor de gasolina, el 1.5 TSI de 150 caballos, motor nuevo para el GTE, antes llevaba en 1400, pues bueno, consigue una potencia conjunta de 204 caballos. Pero, por ejemplo, a mí ahora me está marcando 94% con 138 kilómetros de autonomía. En un coche tan compacto, haber conseguido introducir una batería de 19,7 kilovatios hora de capacidad me parece todo un logro y convierte este Golf en uno de los mejores coches para el día a día. Si vamos a recargar, tiene una potencia de recarga de 40 kilovatios en cargadores combo, en cargadores CCS combo, que es muy poco habitual que lo tengan los híbridos enchufables y que nos va a permitir mientras comemos, mientras tomamos un café, recuperar gran parte de esos 140 kilómetros de autonomía. Por tanto, un coche muy utilizable también en carretera en la parte eléctrica, uno de los híbridos enchufables donde se puede utilizar la parte eléctrica. Esta configuración híbrida enchufable es líder del mercado, la llevan muchos coches dentro del grupo Volkswagen. Al Golf llega con 2 versiones, este e-Hybrid que conducimos ahora con 204 caballos y el GTE con 274 caballos que tiene un motor de gasolina más potente, pasa de 150 a 177 caballos de fuerza
y la potencia general pasa de 204 a 272 caballos, si no me falla la memoria. Esas dos versiones, las híbridas enchufables, con ser las que más han evolucionado, no son las únicas de la gama, que también ha evolucionado bastante. De nuevo, Volkswagen ha escuchado a su público y lo que ha hecho ha sido eliminar el motor de 3 cilindros 1.0 de 115 caballos. Así que versiones 1.5 TSI de 115 caballos, etiqueta C, cambio de 6 marchas, versiones 1.5 TSI de 150 caballos, etiqueta C, cambio de 6 marchas, etiqueta ECO, cambio DSG de 7 velocidades porque tiene la tecnología microhíbrida. ¿Seguimos creciendo en la gama Golf y qué encontramos? Pues una versión 2.0, turbo, 204 caballos, tracción total, cambio automático, etiqueta C. A partir de ahí saltamos al GTI de 265 caballos, al Club Sport de 300 y al R de 333 caballos. Este último siempre con tracción total 4Drive, con tracción a las 4 ruedas. Todos estos motores existen en el Variant, en la versión familiar, menos, me parece extrañísimo, el híbrido enchufable. Y me parece extrañísimo porque uno de los hándicaps del híbrido enchufable en esta carrocería de 5 puertas es que la capacidad de maletero pasa de unos muy razonables 380 litros a unos muy poco razonables 270 litros. Y eso se corrige en la versión familiar. Podríamos tener un híbrido enchufable familiar con una alta capacidad de maletero o de carga. Pues Volkswagen no da esa opción, que sí está disponible, si no me equivoco, en Cupra, en SEAT o en Skoda. Tener un familiar híbrido enchufable no es posible en la familia Golf. Sin duda, un hándicap para mí importante porque creo que el GTE combina muy bien con esa carrocería familiar. No nos olvidamos del diésel. Sigue presente en la gama Golf, no es la super gama diésel que teníamos antes, pero seguimos teniendo el casi eterno 2.0 TDI, conversión 115 caballos cambio manual, 150 caballos cambio automático. Si no me equivoco, al menos para España no hay versiones de tracción total con el motor diésel ni versiones de más potencia de esos 150 caballos. Os quería contar lo bien que van las ayudas a la conducción en este Volkswagen y seguramente en todos los modelos del grupo alemán. La verdad es que el coche se mantiene muy bien en el carril, te permite ir casi al borde del carril, incluso alguna vez pisar alguna de las líneas sin que corrija el volante. Y cuando el volante corrige, lo corrige de una forma muy suave. Y yo creo que es importante que las ayudas a la conducción sean ayudas, no que te molesten cuando estás conduciendo, que es muchas veces lo que pasa en algunos coches donde te ves obligado a desactivarlas porque los tirones en el volante son constantes. Aquí no hay tirones, aquí las ayudas van realmente bien. Otra cosa que me ha gustado mucho, sin tener el control de velocidad puesto, me he puesto en un carril de al lado, iban a menor velocidad y el coche directamente ha retenido velocidad por sí solo. Es decir, como si lleváramos el control de velocidad con el radar activo, pero sin tener que llevarlo conectado. Muchas veces no llevamos el control de velocidad en marcha, casi nunca de hecho, pero es bueno saber que ese control de radar sí que está funcionando de forma activa y constante, de manera que introduce un poquito de frenada, sobre todo eléctrica en este modelo híbrido enchufable, para que el coche mantenga una distancia de seguridad apropiada. Una vez le damos al control de velocidad, cuyos mandos ahora son botones físicos, no táctiles, tenemos hasta 5 posibilidades de distancia con el coche de delante. Lo habitual son 3, 4, aquí tenemos 5 y va a ser muy fácil elegir la distancia que nos parezca más adecuada dependiendo de la densidad del tráfico. Los avisos sonoros de superar el límite de la vía, sabéis que son obligatorios en todos los coches nuevos por la normativa GSR2. Aquí son muy suaves, muy sutiles, de manera que, de nuevo, no hace falta desconectarlos cada vez que subimos al coche. Y en general, las ayudas a la conducción funcionan muy bien, el Head-Up Display se lee muy bien, la instrumentación, que tiene muchísima información, se lee muy bien. La velocidad sale en el centro y en la parte superior, que es donde la buscamos, no en ninguno de los laterales. En cuanto a consumos, llevamos recorridos 58 kilómetros en modo totalmente eléctrico y ahora mismo nos marca 20,4 kilovatios hora de consumo. Este coche es un Golf, para bien y para mal. Para bien es porque es
cómodo, es amplio, es fácil de utilizar y todo tiene una respuesta adecuada. Tiene tacto de coche de gama más alta, por refinamiento, por calidad, por todo lo que nos rodea, por tacto al volante, por posición al volante incluso. Estamos ante un coche que parece una berlina de un tamaño superior. De hecho, este mismo chasis es el que utiliza el Passat, por ejemplo, un coche mucho más grande. Y eso se nota al volante, se percibe esa calidad, ese tacto que no tenemos en todos los coches compactos. Obviamente, me diréis, claro, es que estás en el e-Hybrid, que es un modelo de gama alta, que es un modelo que casi cuesta más que un GTI, pero normalmente los básicos del Golf tienen la misma configuración técnica, es decir, amortiguadores, aislamientos, etcétera, son muy similares y tiene la misma configuración interior. Puede cambiar algún plástico, pero la esencia del coche es la misma. La calidad que encontramos en las versiones base es muy similar a la que encontramos en las versiones altas de gama. Lo único que cambia es el nivel de equipamiento y algún acabado que puede estar más cuidado en versiones como esta. Pero en general, buen confort de marcha, mucha calidad, dirección suave, frenada bien y una estabilidad prácticamente a toda prueba. Así que un Golf es un Golf también en esta edición 8.5 del coche. La verdad es que me ha gustado mucho el recorrido. Hemos hecho autovía, hemos hecho ciudad y hemos hecho carretera de montaña, lo que nos ha permitido tener una muy buena impresión del coche. Los precios, muy importante. Volkswagen se ha bajado de nuevo a la realidad. Yo creo que su nuevo CEO, Oliver Blume, ha puesto un poco de orden y quiere convertir otra vez el Golf en el coche del pueblo y en el coche más vendido en Europa, que recordemos que en 2023 fue ni más ni menos que el Tesla Model Y completamente eléctrico. Así que para conseguir que este Golf vuelva a ser más vendido, lo que se ha hecho es bajar bastante el precio de entrada. En España estamos hablando de 28.500 euros aproximadamente para el 1500 TSI de 115 caballos. Con financiaciones estaremos en el entorno de los 24.000 euros el precio de entrada a la gama. Muchas cosas buenas en este nuevo Golf. Para mí, que se quite el motor de 3 cilindros es bueno y va muy bien el motor de 3 cilindros, pero mejor uno de 4, indudablemente. También el crecimiento de la autonomía de las versiones híbridas enchufables, que podrían convertirse en el medio plazo en las más vendidas. Que un coche como este tenga 141 kilómetros de autonomía eléctrica homologada me parece genial para los que queremos un coche eléctrico para el día a día, pero queremos viajar sin los agobios de recarga que todavía tenemos en España. Lo tercero que me gusta es el packaging, el interior con muy alta calidad, el equipo multimedia muy mejorado, la conducción, el volante, todo lo demás muy bien hecho, y las ayudas a la conducción, que es algo que cuando uno va a comprar un coche es difícil de valorar. En este coche van muy bien. Le hemos encontrado pocas pegas. Que el familiar no tenga versión híbrida enchufable me parece sorprendente, porque creo que sería una de las versiones a elegir. Que los precios todavía sean un poco altos también es una pega. Y poco más. Yo creo que, bueno, que es un coche muy apetecible. Debería tener más versiones microhíbridas o incluso full hybrid. Así que estas son nuestras primeras conclusiones. Queremos conocer también las vuestras. Dejadlo aquí en comentarios. Gracias por llegar al final de este vídeo. Nos vemos aquí en Soy Motor, en vídeos como este. Hasta la próxima. Adiós.